Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 3. Krishna dice: el indestructible, el supremo, es el eterno. Su naturaleza esencial es el conocimiento, el ser. La emanación casual del nacimiento de los seres se llama acción. Se dice en un significado de mi maestro espiritual, dice, el Brahman, ¿no? El espíritu, es indestructible. Existe eternamente y su constitución no cambia en ningún momento. Pero más allá del Brahman se encuentra el Para-Brahman, el supremo Brahman. El Brahman se refiere a la entidad viviente y el Para-Brahman se refiere a la suprema personalidad de Dios. La posición constitucional de la entidad viviente es diferente de la posición de aquella que ella adopta en el mundo material. En medio de la conciencia material, ella tiene la naturaleza de tratar de ser la ama de la materia. Pero en medio de la conciencia espiritual, de la conciencia misma, su posición es la de servir al Supremo. Cuando la entidad viviente tiene conciencia material, tiene que adoptar diferentes cuerpos en el mundo material. Eso se denomina karma, o la creación variada realizada por las fuerzas de la conciencia material. La literatura védica, que es los libros de conocimiento antiguo de la India, a la entidad viviente se le llama Jivatma y Brahman, pero nunca se le llama Param-Brahma. La entidad viviente o Jivatma, Jiva significa entidad viviente y Atma es el espíritu, adopta diferentes posiciones. A veces se sumerge en la oscura naturaleza material y se identifica con la materia, y a veces se identifica con la naturaleza espiritual superior. Aquí estamos viendo la división, ¿no?, de lo que son el supremo Brahman, el Param Brahma, y el Brahman, que somos nosotros, las entidades vivientes. Y aquí, a través de esta enseñanza, Krishna nos va a ir enseñando cuál es el papel que juega cada una de estas energías, ¿no? La energía como cuerpo, ¿por qué nacimos? Porque una persona que nace en este cuerpo material es por algún motivo, y eso es karma. Así que vamos a ir dilucidando cada uno de estos elementos y vamos a ir comprendiendo cada vez más esta enseñanza de Krishna a través de este diálogo en Bhagavad Gita que tiene Krishna con Arjuna. Jai, Hare Krishna, Namaste.